Bueno chicos, hoy nos encontramos en una de las ciudades más emblemáticas del norte de Europa. Nos encontramos en la ciudad de Düren, donde vamos a estar visitando esto que tenemos acá, que es un castillo, y al lado también tenemos una catedral, que esta catedral y el castillo fueron construidos en el año 1093, lo que lo lleva a tener más de 900 años de antigüedad. Entonces vamos a estar explorando por dentro y vamos a conocer un poco de su historia y todo lo que acá en esta ciudad pasó en el tiempo medieval. También se dice que en estos lugares también han sido sedes de películas famosas. Vamos a la catedral y la que vamos a estar explorando, pero me llama mucho la atención su estilo bastante gótico. Como pueden observar ya, allí tenemos esa hermosa estructura que ya les comentamos, ¿verdad? Que esta catedral fue construida en el año 1093, con la que cuenta con más de 930 años de antigüedad. Así es, chicos, un dato muy interesante que queremos compartirlo, que en 1986 este lugar, esta catedral y el castillo que está en la parte de atrás fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que chicos, denle like, compartan y comenten. Otro dato, queremos preguntarle algo aquí. ¿Qué película cree que se grabó aquí? Pongan ahí en los comentarios qué película se grabó en ese lugar. Que este lugar fue sede de grabaciones de películas famosas, pero ya ustedes creo que tienen una idea, y si lo saben déjenos ahí en los comentarios. ¿Sí? Bueno, así que vamos para mostrarles todo lo que hay allí, y quiero que vean un poco más de cerca su estructura, ¿verdad? Porque como ya lo vieron, parece una estructura de estilo gótico. Así que vamos, acerquémonos un poco más. Vean qué interesante, me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo se ha mantenido su estructura, todo su diseño a lo largo del tiempo. Porque recordemos que, escuchen, ya vamos a investigar entonces por qué sonó esa campana en estos momentos, ¿verdad? Porque no se completa una hora en estos momentos. Pero les decía, me llama mucho la atención que se ha mantenido a lo largo del tiempo su estructura, su diseño, que es bastante gótico y bastante llamativo, porque recordemos que esta catedral fue construida en 1093, con la que la lleva a decir que tenemos 930 años de antigüedad. Vean aquí cómo están estas lápidas acá se podría decir, al frente de esta catedral. Entonces podemos ver que estas lápidas pueden representar las personas que en su momento trabajaron o pertenecieron acá a esta catedral en el tiempo antiguo, que ya les dijimos desde qué año viene construida esta catedral. Así que como podemos ver, estas lápidas también representan un símbolo de rango, que creo que eran acá las personas, pues me imagino que eran los monjes o los sacerdotes, ¿verdad? Que estaban acá en esta catedral. Vean, acá la catedral es inmensa, como les dijimos, una catedral emblemática en esta ciudad, es muy conocida y es muy respetada y muy apreciada por todos los habitantes de su alrededor. Así es que podemos apreciar acá. Solo vean lo grande que son esas ventanas, vean el estilo que tienen, y me impresiona mucho porque anteriormente no tenían muchos recursos para poder construir algo así. Entonces nos queda esa incógnita de saber cómo lo construyeron, porque si podemos ver, hay muchas partes que tienen detalles pero muy finos, que hoy en día se podría decir casi imposible de hacer. Pero recordemos que en el tiempo medieval pasaron muchas cosas que hoy en día no tienen mucha explicación. Vamos a intentar ingresar, vamos a tratar de hablar con la persona encargada, ver si logramos convencerla de entrar y que nos permita poder grabar por dentro. Antes de entrar quiero mostrarles algo que pude ver desde donde estábamos, que es una figura, una estatua, pero no sé qué representa, porque sabemos que esta es una catedral donde han estado monjes o sacerdotes. Incluso hemos visto acá las lápidas que al parecer son ellos los que están acá sepultados. Pero vean allí, vean, esa parece ser una vaca y dos estatuas allí cargando un objeto en su cabeza. Pero vean, eso me imagino que representa algo que pasó en el tiempo antiguo. Y más arriba podemos ver que también hay como una estatua, pero se ve como que si estuviera envuelta. No sé si lo logran ver ustedes ahí por la cámara, porque si ven sus brazos
al parecer es cuando alguien te envuelve como con un pañuelo los brazos y quedas totalmente sin poder moverte. Ese es el estilo que se logra ver en esta estatua. Pero hay un detalle, no sé si lo lograron ver. Me voy a parar un poco cerca y vean la inmensidad. Voy a parar un poco cerca para que vean la inmensidad. Ahí la cámara va a hacer esa transición de abajo hacia arriba para que vean la inmensidad que tiene. Vieron, está bastante inmensa esta catedral. Miren, ahí mostrémosles ahí arriba. Al final parece que no sé si son una especie de gárgolas o también son estatuas o son las personas que en un momento trabajaron y pertenecieron a esta catedral y en representación, en recuerdo, en memoria hicieron sus estatuas, porque vean, viene desde lo alto, viene hacia abajo, una línea de estatuas por cada generación que acá un sacerdote o un monje tuvo. Quizás a eso se debe que han puesto todas esas estatuas en línea hacia abajo, representando cada generación en aquel tiempo. Aquí en esta catedral, todo lo que hay adentro, porque todo lo que está adentro tiene más de 900 años de antigüedad. Vení. Va, vengan a ver. Estas son de las cosas, chicos, estas son de las cosas que más nos llama la atención de estos lugares. Miren, aquí hay 3 figuras, 1, 2, 3 figuras, y les voy a contar la historia de estas cosas. Se dice que en las noches de luna llena o luna roja, estas figuras cobran vida. ¿Verdad, leyenda o mentira, chicos? Ustedes saquen sus propias conclusiones, pero esta es la mitología de estos lugares nórdicos, ¿sí? Esta es la mitología que muchas personas no se atreven a salir después de las 12, porque estas cosas cobran vida en las lunas llenas o en las lunas rojas. ¿Qué piensan ustedes? Pongan los comentarios ahí, ¿verdad? Y saquen sus propias conclusiones. O si ustedes tienen conocimiento de las gárgolas, ¿por qué cuidan estos templos? Déjenos ahí o escríbanos al privado. De estos lugares, la verdad que son bastante misteriosos, y pues muchas personas saben lo que pasa acá en estos lugares o lo que nos pueden ocultar, pero hay muchos secretos que son totalmente un misterio, pero algunos los descubrimos y se los dejamos saber a ustedes, así como eso que está ahí, muy extraño. Así es que vamos a ver con qué más nos encontramos por dentro, a ver si no somos nosotros los sorprendidos, pero todo estará grabado y lo verán ustedes. Así que si ustedes saben algo más sobre este tipo de gárgolas, estatuas que están en estos lugares nórdicos, déjennos ahí en los comentarios. Queremos mostrarle este detalle que tenemos aquí. Son 20 metros que tienen estas ventanas, y por dentro, chicos, está el arte, porque son especies de mosaicos de colores azules, rojos, verdes. Y esto, chicos, si nosotros lo vamos en la parte de adentro, si logramos entrar, acá hay mensajes ocultos dentro de la pintura, ¿verdad? Se dice la leyenda, o se dice que muchos sacerdotes o conquistadores de la época, porque eso también en su momento venían reyes a estos lugares y traían ofrendas, pero ellos diseñaban los mosaicos para guardar sus tesoros encriptado en las figuras de adentro. ¿Será esta una verdad o será una leyenda nórdica? Como les dice el compañero, y posiblemente ahí hayan algunos secretos, ¿verdad?, que son casi imposibles de identificar, pero si logramos entrar, haremos unas tomas y las vamos a mostrar, y ustedes, si logran ver ahí detalladamente, hagan una pausa ahí en el video, y si logran identificar algo, nos dejan ahí en los comentarios. Sí, así es, chicos. Vamos a intentar pedir permiso, chicos, así que síganos allí. A mí me encantaría poder entrar a esas torres, ¿verdad? Llegar al final, explorar todo. Recordémonos que acá en esta catedral se dice
que hay pasadizos o bóvedas que se extienden inclusive fuera del complejo. Es como un laberinto, ¿verdad? Que se extiende por toda la ciudad. Así que, ¿será esto un mito? ¿Será una leyenda urbana? Casi 1000 años, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. Ese mármol, chicos, parece mármol o parece una figura de maya. ¿Qué les parece? O un dragón. Esto, chicos, ¿cómo es conocido en su país? ¿Será simplemente una aldaba o será algo más, una representación de gigantes? Chicos, aquí esto será polémica, será una historia real. Quiero mostrarle algo. Estamos frente a una puerta de 5 metros de altura. Este lugar fue construido en el año 1093. Hasta esta fecha son 933 años. Pero lo interesante, quiero que vengan a ver lo interesante. Es que esta aldaba o este tocador de puerta era para las personas gigantes que habitaban acá. Vaya, chicos, quiero que vengan a ver la aldaba o el tocador de las personas normales. Vengan a ver. Y acá está, ¿ven? ¿Ven? Este era el tocador o la aldaba de las personas normales. Y el anterior, chicos, era el que era para gigantes, según la información que tenemos. Hemos logrado entrar, lo conseguimos y quiero mostrarles esto que tenemos acá, que es lo primero que vemos. Pero vean, ¿qué creen ustedes que sea esto? Al parecer a simple vista se ve como un escudo, pero ha de tener algún significado bastante importante, así que si alguno de ustedes sabe qué significa, déjenos ahí en los comentarios. Quiero que también vean lo que tenemos ahí en la ventana. Es lo que les estuvimos hablando con el compañero anteriormente, que del lado de adentro, que ya estamos aquí, se logra ver este tipo de colores y esas figuras donde hay secretos. Los reyes que venían a visitar este lugar anteriormente con los sacerdotes o monjes acá eran respaldados por medio de estas pinturas, figuras. Como ustedes vieron, por el lado de afuera se ve totalmente oscuro, pero miren por dentro cómo se ve esta maravilla. Acá les vamos a enfocar un poco más de cerca y si logran identificar algo, si logran captar algún mensaje o algo, porque acá en este tipo de vitrales hay mensajes ocultos, así que si ustedes descubren uno, déjenos ahí en los comentarios. Vengan, queremos mostrarles algo que está aquí. Este lugar, esta parte de acá, desde el año 1093 ha permanecido tal y cual como está en estos momentos. Ya tiene 933 años de antigüedad y vean cómo está en su total y perfecto estado natural. Desde esa fecha fue construido y hasta el momento se sigue conservando. Es un lugar muy importante por lo que logran ver acá también. Vean esos monumentos que están ahí. Y vean, acá se supone que es una área sagrada donde no cualquiera puede entrar, por eso está acá esta protección. Pero vean, eso de ahí, eso que está ahí, tiene más de 933 años de antigüedad. Miren mi gente, esto de acá, como les dijimos anteriormente, acá hay muchos secretos. Ahí les vamos a enfocar para que lo vean bien de cerca. Si quieren, tómense un tiempo, pausen el video y vean ahí, busquen un significado, algún secreto, o hay diferentes tipos de códigos que se pueden unir y así lograr identificar lo que está oculto acá en estos vitrinales. Como les dijimos anteriormente, por fuera se ve totalmente oscuro, pero hoy que estamos ya aquí adentro, podemos ver cómo se ven esos colores, ¿verdad? En esos vitrinales, esas figuras. Así que si ustedes descubren algo, nos dejan ahí en los comentarios. Miren, estas de acá son como en forma de espada, porque podemos ver por el lado de arriba es donde se toman las espadas, y lo demás pues que es la formación de toda la espada completa. Pero vean allí, es lo que les dijimos, por el lado de afuera totalmente oscuro,
pero por dentro vean la belleza y lo impresionante que se ve. Así es que les dijimos que en estos vitrinales hay muchos secretos ocultos. Vean, interesante, mi gente. Quiero mostrarles algo que está aquí, de lo que les comentamos anteriormente. Esta puerta que está aquí es la que nos lleva a los subterráneos, que les dijimos que en este lugar hay subterráneos, túneles que nos llevan fuera de este lugar y nos transportan al otro lado de la ciudad. Pero esta es una puerta que ha de ser de uno de esos túneles, porque ven, aquí no tenemos ningún acceso. Ahí nos dijeron que aquí no podemos ingresar de ninguna manera, así que ese dato se lo dejamos también, que sí comprobamos que acá están los túneles, esos túneles que nos llevan al otro lado de la ciudad. Entrando acá, salimos al otro lado de la ciudad, así que les dejamos ese dato para que ustedes lo sepan.